Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Encaminados, y pues con la emoción de siempre saludamos a nuestro compañero y amigo Julián Santisteban. Hola, ¿qué tal, Carlos, Julián? ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Gracias. emocionado de poder platicar contigo los temas pendientes de cómo se están moviendo las cosas en la vida política. De repente, como que divagamos, en general lo digo, los periodistas, por los temas que van ahí apareciendo en la coyuntura, en el día a día, y vamos perdiendo los temas de fondo. Me parece que viene uno, perdón, bien interesante en las siguientes semanas en la Cámara de Diputados a propósito de la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo digo interesante por todo lo que implica y porque hay aparentemente ahí cierta confrontación o por lo menos diferencia de opiniones entre el partido de la presidenta y la presidenta misma. Es decir, la presidenta presentó una iniciativa para desaparecer esto de la reelección, dice ella que a partir de 2030. Es decir, que los míos se pueden reelegir, los tuyos ya no, porque ella se va en el 2030, ¿no? Después de mí el diluvio. Pero Morena como tal está pugnando para que esa iniciativa, es decir, apoya la iniciativa de la presidenta, le dice nada más que se aplique desde el 27. Y bueno, no sé si coincidamos, Carlos, pero eso, pues de entrada, le quita algo de control a la presidenta, al presidente que se fue, pero le permite a quien está ahorita en control del partido, pues tomar las candidaturas y quitarle incluso poder a gobernadores y gobernadoras. No, y a la misma presidenta. Sí, sí, sí. A la misma presidenta Claudia Sheinbaum le permite tener el control de las gobernaturas. Además, bueno, en esa tesitura, O sea, sí, claro. mientras más débil dejes a un gobierno que ya se va en el 2027, más fuerza tú tienes porque tienes más espacios para poder negociar o acomodar las fichas que a ti te convengan. Claro, ¿no? claro, sí, Entonces, totalmente. hoy en día, vamos a Quintana Roo, ¿no? En Quintana Roo se habla de que se puede reelegir, pues, que la presidenta de Solidaridad. Solamente que Jensuni Martínez y Ana Patricia no, porque ya se reeligieron. Todos los demás se pueden reelegir, ¿no? Claro. Eric Borges tampoco se puede reelegir. Bueno, Eric Borges tiene toda la razón. Claro, claro. Entonces, si tú le quitas eso, pues son espacios que le quedan libres para que tú puedas hacer la negociación con quién es tu principal socio. Es el Jorge Emilio González. Sí, claro. Que ya está hablado desde este momento. Hay varios del Verde que todavía se van a pasar a Morena. Porque tú llegas a la presidencia municipal, como sea, te ponga yo del color que sea. No, claro, o sea, no, el hecho de que seas guinda o que te afilies a Morena no significa que dejes de ser mi empleado, mi aliado, mi socio, mi lo que tú quieras, siendo educados, por decirlo. Sí, claro. ¿No? O sea, está interesante porque hablábamos que Gerardo Fernández Noroña, que por cierto lo van a ir a afiliar a la Cámara de Senadores. O sea, le van a Aunque él es militante del PT. Sí, pero lo van a ir, Andrés, salió publicado este día. Sí, sí. Que va a ir. Que lo convierten en una oficina de afiliación, ¿no? ¿Cómo se llama? Alcaide, Luisa María Alcaide, junto con Andrés López Beltrán, y van a ir a la Cámara de Senadores a afiliar a Gerardo Fernández Noroña. Imagínate salir con su papel así, wow, la foto y todo. O sea, ¿por qué lo han hecho? Digamos que es el personaje más relevante que tiene el Partido del Trabajo, porque pues es el que... Pues es el líder, es el más fuerte del Partido del Trabajo. Vaya que tiende a desaparecer. El que ha llegado más lejos, el que todo. Pero no importa, porque le van a cambiar el nombre. Y va a haber otro Partido del Trabajo que no se llame Partido del Trabajo, pero va a ser los mismos. Sí, claro. Mira, este tema que planteo de la reelección, de la no reelección, perdón, a partir del 2027, va mucho en concordancia con lo que acabas de comentar. Los presidentes, cualquier persona que tenga cargo de elección popular, vamos a hablar en términos muy reales, le debe el cargo a quien le permite obtener la candidatura, ¿ya? Entonces, los que actualmente detentan el poder, por mucho
le deben el favorcito, por ejemplo, al presidente que ya no está, ¿no? Pero en el 27 concluyen su primer encargo. Y ahí dicen borrón y cuenta nueva. En esa tesitura, las nuevas designaciones, las que logre, por ejemplo, la presidenta, pues se las van a deber a la presidenta. Pero recuérdese también que hay un control renovado en el partido y no necesariamente responde a lo que la presidenta quiere, sino a lo que Andrés Manuel López Beltrán está desde ahí, digamos, mandatando. Ojo, pero también los presidentes municipales de cada una de las entidades por mucho le deben al gobernador o gobernadora en turno que les permite obtener la candidatura. En este caso en concreto, Carlos, pues se les acaban todas. Ahora, hay que ver, y lo digo en el mejor de los sentidos, este gobierno federal está regresando a viejos tiempos en los que el poder se ejercía desde el centro, ¿ok? Entonces hay una cadena de mando. Por supuesto que los gobernadores, las gobernadoras tienen incidencia, pero la decisión final se toma en otro lugar. Es que, a ver, es gobernador y de ahí pasamos a los dos hombres poderosos, Andrés López Beltrán y Jorge Emilio González. Claro. O sea, en Quintana Roo no puedes evadir eso. Entonces, ¿sí? Ellos tres, gobernador o gobernadora, se ponen de acuerdo, sin ningún problema. Bueno, claro, pues además hay una que le llaman institucionalidad, y ¿no? ya cuando se ponen de acuerdo, llegan con la presidenta Claudia Sheinbaum con una propuesta de que no hay rompimiento, te cumplimos con los votos que quisiste, nos mandaste a Fernández Noroña, lo recibimos con bombo y platillo, hicimos una movilización, porque todo eso va contando, ¿sí?, del poder y el control político que tengas. Eso cuenta para la gobernadora. Claro. Sí, cuenta para todos los que estén debajo de la presidencia. Para Jorge Emilio y Andrés López Beltrán cuenta los negocios, los permisos, el desarrollo del Estado que lleva con ello, pues grandes dividendos económicos. Sí. Entonces, sí. Y la presidenta también tiene sus propios intereses económicos. Y claro, y seguramente tendrá sus propios proyectos políticos a impulsar, o al final de cuentas, a lo mejor no los tiene en este momento, pero en algún momento tendrá que decidir y habrá que ver. Y en algún momento se tiene que alejar un poquito de Andrés Manuel López Obrador. Que es un poco por eso que le conviene que entre en el 27, pero hay que ver, porque insisto, mucho del control se está ejerciendo desde el partido y a lo mejor no en consonancia con la presidenta. Bueno, lo vimos lo que le pasó con la designación de Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Ah, bueno, sí, para la Comisión allá fue una humillación terrible. Fue clarísimo. Fue clarísimo. Después la confrontación de Monreal con Adán Augusto, uno en la Cámara de Diputados, otro en la de Senadores. Sí. O sea, pero dio su manotazo a la presidenta, pero todavía no tiene la fuerza suficiente ni el tiempo suficiente para el rompimiento que se necesita. Claro, todavía hay hilos que son necesarios ir cortando. Y bueno, hay que ver hasta dónde se cortan. En recapitulación, esto lo vamos a ver en las siguientes semanas. Podemos entretenernos mucho, Carlos, hablando de otro tipo de temáticas, que la elección judicial y que lo tramposo de las listas y todo esto que de repente, pues, llena los periódicos, las televisoras en general. Pero aquí es donde se va a notar el hilo delgadito, el tejido fino, de cómo está el control en las cámaras legislativas, y al final de cuentas cómo viene la elección. Uno que podría ser el máximo defensor de los plurinominales sería Fernández Noroña. Ese es el punto. Si estuviera en el Partido del Trabajo. No, claro. Pero ya como Moreno puro, porque ya lo purificaron. Este fin de semana que estuve en Quintana Roo, le preguntaron justamente por eso, por la confrontación que había con la presidenta, el que no lo saludó cuando la toma de protesta y demás, y él dijo que no hay confrontación, que incluso ha halagado a la presidenta, pero cuando le preguntan sobre su defensa, la defensa que él ha hecho de las plurinominales, ya no quiso responder. Es decir, temas sí hay.
Tema sí que hay. Bueno, y solamente... pues nadie te va a responder, oye, sí, tengo problemas con la No, pues placenta. evidentemente, Pues, por eso lo digo. Pero esto es lo que se ha venido manejando como un factor de ruptura de la 4T. Pero cuando él habló sobre eso, todavía no estaba afiliado a Morena. No, claro, pero lo es difícil. Digo, no es que no lo hagan, pero es ahí la dificultad luego para echar pasos hacia atrás. Y otro personaje que van a afiliar, y lo van a ir a afiliar a la Cámara de Senadores, es a Miguel Ángel Yunes. Claro, porque se integró a la bancada, pero todavía no se afilia. Está enojadísima. Rocío Nales se llama, ¿no? Sí, claro, la gobernadora de Veracruz. Pero necesita se dieron Morena, con todo en campaña. Sí, con todo. Y le sacaron por toda la ropa íntima a la vaga en la calle. Sí. Bueno, necesitan a Yunes para que puedan ganar los municipios que tiene el PRI y el PAN en Veracruz. Pues tienen 124 municipios Veracruz y los van a renovar en la mitad de este año. Y nada más como apunte al margen y a propósito, para rematar el tema de la no reelección, Carlos, las gubernaturas no son reelegibles, pero todo hacia abajo sí. Y en el 2027 se van a renovar 17 gubernaturas, más de la mitad del país. Y bueno, en la mayoría de ellas habrá elecciones también municipales. Ojo con eso, lo que estamos diciendo de la entrada en vigor de la no reelección va a aplicarle a más de la mitad del país en el 2027. El riesgo es enorme. Pero es que no hay riesgo. No, yo creo que sí. ¿Riesgo de que no haya reelección? No, de que no necesariamente mantengan el control. Es que a quien pongan ellos hoy en día, como está el control en el Estado, vamos a hablar de Quintana Roo, a quien pongan es el presidente municipal. No tienen con qué competir los otros porque ya están sometidos. Es más, en el mismo PAN están expulsando a los que no piensan como Morena. No estoy diciendo que Morena pierda o que la 4T pierda. Lo que estoy señalando es que estas pugnas internas evidencian los grupos internos. Es decir, y si como dices, a la presidenta le conviene mantener el control de los gobernadores y gobernadoras, los gobernadores y gobernadoras con esta no reelección no necesariamente mantienen el control. Veamos el caso de Quintana Roo. Hay grupos internos empujando. Lo hemos comentado en otros espacios. Hasta ahorita el grupo de la gobernadora Mara Lezama es el que ha estado ahí en control. Evidentemente, pocos son los convidados a la mesa, pero no quiere decir que no haya inconformes. Ah, claro, están callados. Están buscando oportunidades como estas. Sí, pero la oportunidad que tenían, pues es el director de aduanas. Y tú escribiste que dependiendo de la labor del director de aduanas, iba a ser su posibilidad de ingerir en la próxima elección. Pero hoy sale publicado que resulta que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador disminuyó el 6.6% la recaudación en las aduanas, donde, por cierto, Rafael Magui Molinero fue el director general de aduanas. Estuvo 6 meses y luego se le entregaron a la Marina, que es parte de los pasos hacia atrás, regresarle a un civil, aunque la Marina siga vigilando. Por eso la principal que no es garantía de que no exista corrupción, el hecho de que lo manejen. No. De hecho, fíjate que el tema es que no están diciendo que no haya corrupción. Es decir, no están abrazando el discurso de vamos a erradicar la corrupción. Vamos a generar más impuestos. Vamos a incrementar la recaudación. Sí, porque también sale publicado que aumentaron las auditorías y recaudaron $1 billón en auditorías que se aplicaron. O sea, viene una persecución, el terrorismo fiscal en muchos aspectos. Muchos importadores están nerviosos. Obviamente, el enfoque no necesariamente es para los importadores legales. Están buscando, pues digo, con la presión de Estados Unidos, pues también reducir el ingreso, por ejemplo, de precursores de fentanilo y cosas por el estilo. Por cierto que, a propósito de las presiones de Estados Unidos, hoy anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que mañana se va a Washington y bueno, aquí García Harfuch con él. Se enfilan 2 hombres, y ya lo habíamos mencionado igual. Sí, 2 hombres importantes, los 2 hombres más importantes. El gabinete de Claudio Sheinbaum se convierte en Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, haciendo a un lado a Ramón de la Fuente. Sí, claro, Juan Ramón de la Fuente, que es el canciller, que bueno, él lleva la diplomacia pura, la diplomacia dura,
la llevan Marcelo y Omar García, van a reunirse a Washington porque tienen 3 semanas. Pero lo habían llevado cuando menos de colado o algo así. Bueno, seguramente estará, pero bueno, y el embajador en Estados Unidos también. Pero el tema es que, recuerda que tienen 3 semanas para desactivar la entrada en vigor de los aranceles hasta ahorita. Bueno, ahora hay presidentas municipales y presidentes municipales que todavía llevan 130 días de gobierno y ya están pensando en la reelección antes de gobernar sus municipios. Ya la están trabajando. Ya la están trabajando. Para que veas cómo todo el que no está pensando en ser candidato a gobernador, está pensando en ser diputado federal o diputada federal. Y la que no, está pensando en la reelección. Todo recae. ¿Y quién gobierna mientras? No, pues es que esa es la cuestión. A ver, ¿cómo dirán? El gobierno, pues igual y lo atendemos. Primero la política. Como verás, todo esto que estamos platicando recae en nuestro tema inicial. Y curiosamente, el tema inicial, la no reelección, la entrada en vigencia el 27 o 30, lo están dejando de lado. ¿Qué pasa para la que solo va a jugar por su reelección y no hay reelección? Pues es ahí lo complicado, insisto. Porque el hecho todavía... Hay quien va a querer colarse de diputado o diputada. Ver, aunque no se apruebe la no reelección para el 2027, pendes de un hilo y de una decisión, totalmente, de una negociación que se dé en las altas esferas o en la cúpula política del país para que digan tu municipio es parte de una negociación y lo siento, como hemos visto diputados federales que han cambiado sus puestos, como hemos visto que son parte de negociaciones políticas, o sea, no tienes todo amarrado las cosas, decir, del plato a la boca se cae la sopa. Claro, sí, por supuesto. Y esta reelección o no reelección, aunque te da el mecanismo legal, el real de la política lo da la voluntad del gobernante. Y si pones que los diputados, antes de ser diputados, que aprueban todo lo que les ordenen el gobierno, pues ya quieren ser presidentes municipales de sus municipios. Claro. Y te pongo todos los ejemplos que quieras. O sea, antes de hacer tu trabajo legislativo, bien por el bien del pueblo, cuando menos un 80-20, 80 a favor del gobierno y 20 a favor de los ciudadanos. Por lo menos para el desquite de la quincena, cuando menos para que digas, valió la pena, vale la pena que cuesten 700 millones de pesos al año esta legislatura, ¿no? Sí, claro. No, ya están, ya en campaña permanente para convertirse en presidente municipal, el que menos. El que menos, efectivamente, el que menos le tira. Pero, y para volverse diputado, porque esto es una rueda y no sueltas, una vez que te pegas a la ubre de gobierno, no la sueltas, la muerdes. Soltarlas vivir en el error, dice. Soltarlas vivir en el error. Entonces, se empieza a perfilar en Bojeljam para a la legislatura. Para ser diputado. Bueno, pues sus antecesores han hecho lo mismo, ¿no? Pedro Pérez, Germán Parra, pues cualquier cantidad. Y estoy hablando solo de Morelos, ¿eh? En otros municipios ha sido exactamente lo mismo. Pero bueno, el tema, Carlos, en recapitulación, está ahí. Lo vamos a ver en las siguientes semanas. No lo descuide a usted que nos ve y nos escuche. Verdaderamente, ahí va a estar la clave de las candidaturas del 27. Sí, todo pasa por la voluntad del dedo decisor, pero el mecanismo legal para definir quién va y no va es esta norma, porque de entrada, si entra en vigencia en el 27, borra a todos los que están ahorita. Velos borrando de presidentes y presidentas. Bueno, tú puedes volverte millonario sin ser presidente. Bueno, puede ser contratista, claro, pero o proveedor del gobierno. O proveedor del gobierno, claro. Sí, no, bueno, pues o sea, pones una constructora. O sea, estando en el grupo que hoy gobierna, nadie pierde. Ser cercano al poder siempre tiene eso. Unos ganan menos, pero de que pierdan, nadie pierde. Claro, hay quien dice incluso que lo que menos quiere es regresar al gobierno, porque desde afuera les va mejor, ¿no? Con relaciones públicas, sí, claro. Con las relaciones políticas haces más dinero a veces de fuera y no te embarras como político, que no hay uno que salga con la cola limpia. No, evidentemente. Por eso dicen también deben tener la lengua corta, pero eso no siempre se combina, amigo. No se combina.
Pero bueno, ahí está, atentos, esto viene muy, muy interesante. ¿Se le va a aplicar la ley a Lili Campos? ¿Será que 170 y tantos millones de pesos? Qué bueno que lo comentas, es un tema interesante que surgió este lunes, lo planteó el Auditor Superior del Estado, Miguel Cheluja, 174 millones de pesos. No lo sé, te voy a poner ejemplos. Pero no podría plantearlo el auditor si no tuviera el permiso del gobierno para hacerlo. No le hubiera no hablan solo. Deja tú mencionarlo, no le hubiera encontrado tanto el auditor si no tuviera permiso para hacerlo o instrucción de hacerlo. Así de fácil. De entrada. Pero Laura Beristain fue investigada y dijeron que le habían encontrado 300 millones de pesos. Antes de eso, recuerdo el caso de Juan Carrillo en Isla Mujeres, también cuando eran contrario, digamos, estaba en el PRI, en el poder estaba el PAN, y así sucesivamente. Los órganos auditores, al igual, ¿cómo se llama esta del SAT, donde estaba Santiago Nieto? La UIF, se convierten en brazos ejecutores de los lo políticos mismo que las fiscalías. Que piensan diferente, ¿okay? O que no están alineados contigo. Entonces así se aplica la ley para los que cometen el pecado de renunciar al partido que manda. En ese caso Laura Fernández renunció al Verde, traicionó al Partido Verde, luego de ser candidata y presidenta municipal por el Partido Verde. Las consecuencias: inhabilitación por 20 años y lo que se acumule. Yo nada más remataría, Carlos, ya prácticamente para terminar, con una frase del alter ego de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, así se veía él, Benito Juárez, que tenía una frase maravillosa y se seguirá aplicando. A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias. Amigo, es un placer siempre platicar contigo. Gracias. Y no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales ahí encaminados, ya que.